Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y bueno, a pesar de que este domingo pasado no hubo vídeo, como siempre os digo, cuando tengo pequeños compromisos o grandes compromisos, intento que queden para lo que es el domingo, para, bueno, pues, para no teneros durante toda la semana sin ningún vídeo o no teneros sin vídeo de forma regular. El domingo, como es, bueno, pues la sección de Mundo Azul Plus, para mí es importante porque también sirve para despejarme, pero creo que, o entiendo que es un poquito menos importante, y siempre intento dejar los compromisos o intentar, en el caso de que me sea imposible el no realizar un vídeo, que sea ese. Pero hoy, amigos míos, os traigo un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, muchísimas ganas de hacer, porque volvemos otra vez a los orígenes del Mundo Azul, por así decirlo, a la pura investigación. Hoy vamos a hablar, amigos míos, de las pirámides del mundo, de esas construcciones fascinantes, increíbles, que en muchos casos rayan la genialidad y de alguna u otra forma siempre han suscitado un interés especial. A pesar de lo que digan, tanto en la arqueología como en la historia, y sobre todo teniendo en cuenta los fenómenos modernos que existen, como el fenómeno OVNI, el contacto con sus tripulantes y bueno, los estudios que ahora se están realizando de I+D, de las ciencias modernas, del estudio del universo, etcétera, 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 y de los avances revolucionarios que están existiendo, y en muchos casos de proyectos secretos que se han llevado a cabo con estos lugares o incluso con las propias pirámides, véase la pirámide de Keops o las pirámides de Giza, se están descubriendo, aunque ya se intuía, ya se olía el caso, en el que estos objetos, estas construcciones, estos lugares, estos mal llamados templos o cenotafios, que no lo son, que no son lugares en ningún caso de muerte, ni son lugares para enterrar a nadie, ni ahora lo vamos a ver, como digo, suscitan muchísimo interés por el tipo de construcción y sobre todo por el paralelismo entre ellas, entre estas pirámides que vamos a ver y otras muchas que no vamos a ver, pero que también vamos a hablar un poquito de pasada. Amigos míos, agarraros en los asientos porque hoy vamos a hablar de uno de los temas que más me gustan, que son las construcciones antiguas, concretamente, en este caso, acerca de las pirámides del mundo. En arquitectura, una pirámide es un edificio monumental, de forma piramidal, que suele tener una base cuadrada. Una parte de la arqueología e historia más desfasada y ortodoxa ha conseguido inocular la creencia de que estas estructuras se utilizaban como sepulcro y en contrapartida las civilizaciones precolombinas se usaban como templo, normalmente con una función funeraria, pero nada más lejos de la realidad. A menudo se ha discutido sobre el origen de la forma piramidal en la construcción humana. Las pirámides surgieron en diferentes civilizaciones sin contacto entre sí, lo cual ha dado lugar a especulaciones de toda índole. Desde un punto de vista meramente estructural o constructivo, la forma piramidal es el resultado casi inevitable del simple deseo de ganar la altura, utilizando como material básico la piedra. Pero existen anacronismos y datos relevantes que hacen tambalear los cimientos teóricos y explicativos de estas singulares estructuras, ya que muchas de ellas se levantaron en tiempos imposibles, conocimientos inexistentes y herramientas que en ninguno de los casos hubieran podido erguir semejantes bellezas y portentos de la ingeniería arquitectónica. Algunas de ellas son Keops, también conocida como pirámide de Keops o Khufu, hace parte de las 3 pirámides de Egipto en Giza, que a día de hoy aún siguen siendo una total y tortuosa incógnita que cada vez más pone en evidencia la versión oficial sobre su construcción y si realmente fueron los egipcios sus arquitectos. La fecha estimada de terminación de su construcción de la Gran Pirámide fue alrededor del 2570 a.C., pero multitud de estudios rigurosos y científicos han demostrado
que la Gran Pirámide y sus dos hermanas menores pueden ser mucho más antiguas. Pirámide de Prasat Prang, en la ciudad de Kokher. La ciudad de Kokher es también llamada capital de un imperio olvidado, o ciudad perdida en la jungla. Es la segunda ciudad de templos más grandes de Camboya. Fue construida durante el reinado de Jayavarman IV, en el 928 después de Cristo. Esta pirámide consta de 7 niveles y tiene 118 pies de altura. Muy pocas esculturas quedan en el sitio, ya que han sido saqueadas a lo largo de los años o colocadas en museos de los gobiernos. Pero su majestuosidad y complejidad arquitectónica levantan muchas preguntas aún que no han podido ser resueltas. Eso sin contar las múltiples leyendas que circulan en torno al monumento. La Pirámide del Sol de México. La Pirámide del Sol es la tercera pirámide más grande del mundo, con 70 metros de altura y un acceso de 248 escalones a las espectaculares vistas desde la cima. Creada en un estilo escalonado, la pirámide se pintó originalmente con yeso de cal y murales de colores brillantes. La estructura contenía un templo en la parte superior y se cree que se usó principalmente para la adoración. Su nombre proviene de los aztecas, que visitaron Teotihuacán siglos después de que fuera dejada. Se especula que fue construida en torno al año 90 después de Cristo. El Templo del Gran Jaguar. El Templo del Gran Jaguar, o Templo 1, fue un templo funerario ceremonial construido en el año 734 por la civilización maya. Es la construcción principal de una de las ciudades más grandes del periodo maya clásico tardío, el Tikal, situada en la región de Petén, Guatemala. El templo del Gran Jaguar fue construido bajo el mandato del gobernante maya Asau Chahancawil, en torno al año 682 después de Cristo. Se denomina el Gran Jaguar por el jaguar tallado en el dintel de la puerta principal. Hoy en día el templo está en muy malas condiciones, pero antiguamente se podía entrar y hubo muchas desapariciones de guías, turistas, incluso hasta animales. La leyenda dice que el espíritu de Yamil III sigue en el templo devorando a la gente. Aún así sigue habiendo muchas incógnitas no resueltas de su historia y el modo de su construcción. La pirámide de Bosnia. Se cree que la pirámide de Bosnia es un tercio más alta que la gran pirámide de la meseta de Giza. Supuestamente está hecha de hasta 5 capas gruesas de concreto, y cada una de esas capas tiene 15 centímetros adicionales de arcilla en el medio, aunque realmente se desconoce casi todo de ella por su falta de información y estudio en profundidad. Según muchos autores, el complejo de pirámides tiene alrededor de 12.000 años y fue construido por un pueblo misterioso cerca de Sarajevo, la capital de Bosnia. El Templo de Kukulcán. El Templo de Kukulcán, también conocido con el nombre de El Castillo, es un edificio prehispánico ubicado en la península del Yucatán, en el actual estado del mismo nombre. El actual templo se construyó en el siglo XII después de Cristo por los mayas itzáes, en su capital, la ciudad de Chichén Itzá, fundada originalmente en el siglo VI después de Cristo. Su diseño tiene una forma geométrica piramidal. Cuenta con 9 niveles o basamentos de 4 fachadas principales, cada una con una escalinata central y una plataforma superior, rematada por un temple. En esta construcción se rindió culto a la entidad maya llamada Kukulcán. Pero desde siempre es bien conocido a nivel arqueológico que la construcción es antiquísima y muy difícil de datar, lo que representa un problema a nivel histórico. Existen decenas, tal vez centenares de pirámides alrededor del mundo, muchas de ellas aún por descubrir en lugares remotos,
de civilizaciones perdidas y con un origen desconocido, que nos sigue conduciendo a preguntas aún por resolver. ¿Por qué y cómo fueron construidas? Y lo más importante, ¿quién las construyó? Bueno, pues esto, amigos míos, es, como siempre digo, la puntita del iceberg, el pequeño resumen que siempre hacemos para entrar directamente a lo que nos importa, al ajo del asunto, ¿no? Antiquísimas, y yo creo que esto podría ser una especie de titular debajo de la foto de cualquier pirámide, antiquísimas e imposibles de concebir para los seres humanos y las antiguas civilizaciones a las que se les achacan. Amigos míos, esto es lo típico que se suele decir, pero es que es verdad. En este caso es real. Yo he estudiado algunas de ellas y son increíblemente extrañas, increíblemente anacrónicas, como encontrar, lo que siempre digo, un revólver en el Imperio Romano. O sea, decir que ese tipo de construcciones, séase en el 900 después de Cristo, séase en el 2700 antes de Cristo, o séase cuando sea, evidentemente cuanto más atrás, más extraño y más difícil es esa posibilidad. Pero amigos míos, ya no es solo por la antigüedad de estas pirámides, y no es solo por el lugar donde estén, que también. Lo extraño de todo es que contextualmente hablando, las culturas a las que se achacan esas construcciones no tenían ni los elementos ni los conocimientos para poder realizar eso. Sabemos, todos somos conscientes de ello, que la evolución no es lineal. No todos los pueblos del mundo evolucionamos de la misma manera, no todos hemos tenido el mismo progreso, hasta que no llegó pleno siglo XVIII, XVI, XVII, no empezó a haber incluso un avance de forma coetánea, ¿no? Y aún así, a día de hoy, existen pueblos o civilizaciones que todavía siguen anclados en la edad de piedra, con lo cual eso nos demuestra que la evolución no es meramente lineal, sino que hay pueblos que por X razones experimentan una explosión brutal de conocimientos, o pueblos que se quedan para siempre anclados en la misma dinámica, en el mismo sistema y en el mismo contexto evolucionario. Pero extrañamente todas estas civilizaciones que, como digo, no poseían los conocimientos, porque si puedes hacer una obra arquitectónica así, puedes hacer otras muchas cosas. Si tienes la capacidad matemática arquitectónica de construir eso, no tiene sentido ni que vayas ni que un traje ceremonial esté hecho en hojas o en cueros, ni que vayas con herramientas de piedra, ni que vayas a construir cosas de piedra con herramientas de bronce, que no durarían, ni que pudieras tardar en hacer 20, 25, 30 años la gran pirámide de Keops, ni que pudieras tardar nada, ni que tuvieras la cultura que tienes, porque entonces podrías hacer grandes carreteras, podrías hacer edificios normales, hubieras hecho otros grandes descubrimientos, y no es así. Aunque sí que es verdad que tenían ciertos hilos, por así decirlo, de conocimientos que también eran anacrónicos, eso no quiere decir que de la noche a la mañana, ¡pum!, vayas en caballo y en burro arando y luego hagas una construcción impresionante, como por ejemplo el templo de Teotihuacán, que es una cosa alucinante. Es algo que dicen de la gran pirámide de Keops que es alucinante, pero es que hay otras muchas construcciones que rayan la excelencia, que rayan la perfección matemática, la meticulosidad, que a día de hoy, incluso, y lo hemos visto también en otros vídeos del Mundo Azul, como la Gran Pirámide, como Baalbek, también, en cómo es posible que herramientas que no tenían pudieran llegar a cortar elementos mucho más duros, que solo puede hacer, por ejemplo, el diamante, con la perfección en donde no cabe ni siquiera ni una filigrana del pelo, ni 0,007, o sea, el grosor, el espesor de un pelo, cómo pueden encajar a la perfección, cómo no necesitan ni siquiera argamasa para sostener, cómo pueden llegar a concebir el soporte de una base terrenal cuando hay que hacer un estudio topográfico para ello, cómo pueden saber dónde colocar, cómo pueden llevar o acarrear elementos pesados de piedra de toneladas y toneladas, cómo pueden llegar a subirlo a una montaña, o incluso a condiciones como por ejemplo Colombia, o condiciones donde están
bueno, donde está llamado el mal de altura, ¿no? Y está llamado precisamente por algo, porque cuanto más subes, más difícil, aunque sí que es verdad que se adapta a uno y demás, pero eso sin contar el esfuerzo excesivo que resulta la construcción y los elementos matemáticos, la evolución, la concepción de algo así. Es que son muchos elementos, ya no solo a niveles estudiantiles sino a nivel conceptual. ¿Cómo puedes concebir eso? O sea, cuando los españoles fuimos a América, cuando fuimos a Latinoamérica concretamente, estas personas no conocían los caballos, no conocían las armaduras de metal prácticamente, no sabían lo que era una espada propiamente dicho, iban con flechas y con arcos de piedra. No se necesitaban taparse, no tenían hecho carreteras prácticamente. Todo era un remanente de una civilización anterior a todo eso, como pasa también, y hay estudios de las grandes civilizaciones que correlacionan estos grandes monumentos piramidales con una historia mucho más antigua, que la historia, o mejor dicho, la arqueología moderna no quiere aceptar. Pero ya está bien, o sea, si están ahí los datos, hay muchos datos que ratifican que hubo civilizaciones, si no una civilización, o si no algo extraño, que fue el punto o la conexión de todo este tipo de construcciones, y que en ninguno de los casos se puede llegar a pensar, a creer o a soñar, porque es casi un sueño, que una civilización anclada, como en muchas de las que se achacan a este tipo de... Porque que se haga un monumento en el 900 después de Cristo, dice, bueno, pasó 1000 años, ¿no? Ya había conocimiento. No, pero es que esa civilización concretamente estaba en la prehistoria. Con lo cual, ¿cómo es posible que... Y muchos de esos monumentos están relacionados con dioses o con seres divinos, o con seres que nada tenían que ver con los humanos, y descripciones de algunos textos, e incluso tablillas, e incluso murales, e incluso escritos, propiamente dicho, que se hablan de que estos templos fueron ocupados, pero que ya estaban ahí mucho antes. Con lo cual, si son mucho más antiguos, y la Gran Pirámide es mucho más antigua, por Dios, de lo que se dice, que a mí la verdad es que es un chiste el decir que la pirámide tiene 2570 años antes de Cristo. Se sabe que por lo menos en cuestión de antigüedad, de los estudios que se han hecho topográficos, se sabe que es por lo menos del 5000 antes de Cristo, por lo menos. Con lo cual ya no estamos hablando solo del pleno neolítico, estamos hablando de mucho más antiguo, con lo cual es mucha más dificultad. Pero es que pasa exactamente igual con los demás templos, con la pirámide del Sol de México, con la pirámide de Prasad Prang, con muchas otras construcciones que incluso ya no son ni siquiera piramidales, que no hay las capacidades técnicas. Intentan los arqueólogos, los historiadores, y encima intentan apoyarse de otras disciplinas como la arquitectura, y los propios arquitectos les dicen que no es posible. Y claro, a mí me acuerdo una vez un hombre me dijo, bueno, pero están ahí hechos, ¿no? Alguien los habrá hecho. Ya, alguien los habrá hecho, pero no es quien vosotros decís. O sea, no sé quién lo habrá hecho, pero los egipcios no han hecho las pirámides. Eso os lo puedo asegurar, porque no había egipcios en aquel entonces. O sea, no había ni siquiera propiamente concebido nada, ni dinastía propiamente dicho. Con lo cual es imposible. Las pirámides de América del Sur no estaban ni siquiera concebidas. O sea, quiero decir, no había técnica alguna. Y además son lugares de culto, lugares en donde muchas veces se formaba una ciudad alrededor, e iban incluso a peregrinación allí. ¿Por qué? Porque eso ya estaba desde hace mucho más tiempo. Incluso en el pleno Amazonas, ahora lo vamos a ver. De hecho, hay una teoría, que esa la vamos a ver en otro vídeo porque es bastante interesante, que son las líneas de ley, que no solo conectan las pirámides o diferentes pirámides del mundo, sino también diferentes construcciones, y que las proporciones de distancias entre ellas, y de las líneas que forman, y de el entramado visual que forman, que como digo, ya lo veremos, es increíble. No os voy a dar más datos de las líneas de ley, pero es una teoría bastante interesante. Quiero enseñaros también una foto, que es esta, que es un mapa con las pirámides que he nombrado en rojo y amarillo, pero se sabe que existen por el mundo decenas de ellas, aún por descubrir, o ya descubiertas, de las que no se dice absolutamente nada. Por ejemplo, en Perú, en el corazón también del Amazonas,
En China, en algún punto también de Siberia, se ha especulado mucho y se dice que ya se ha encontrado. En Indonesia y otros lugares también remotísimos que os he puesto en rojo, incluso, amigos míos, debajo de los océanos. ¿Qué significa eso? Que estas construcciones, el 99,9% de ellas, son imposibles y que se achacan a civilizaciones, a culturas o a reinados de monarcas o de dinastías que nada tienen que ver, que no están ni remotamente cerca de tener, como digo, un conocimiento o una idea de poder hacer eso. Es imposible. No es, como digo, anacrónico, completamente fuera del tiempo. Ese tipo de construcciones podrían llegar a catalogarse incluso como los OPAR, ¿no? Instrumentos, objetos fuera del tiempo. Pues esto es exactamente igual. Templos o construcciones fuera del tiempo. Elementos que no tienen nada que ver con la evolución ni con la progresión de esas culturas, de esas civilizaciones o de esos pueblos, porque muchos de ellos eran poco menos que pueblos, no había ni siquiera una gran cantidad de población, con lo cual, amigos míos, eso es algo que tenemos que pensar. Las grandes pirámides del mundo, un tipo de construcción que dependiendo del lugar en el mundo en el que esté, tenía su idiosincrasia, su forma, su pequeña particularidad arquitectónica, pero que todos tienen el mismo elemento, esa cúspide piramidal, esa forma en el que el vértice converge hasta un punto más alto, pareciendo querer adorar o pareciendo querer salir por encima o de alguna manera ser visible como un objeto, como un estandarte o como algo que identifique que en ese lugar había algo por aquel entonces mágico, divino, espiritual o especial. Tal vez algún tipo de señal o de, no sé cómo decirlo, elemento divino, elemento que tuviera relación con los dioses o con ese gran dios. Amigos míos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya hecho pensar, que sobre todo es lo importante. Quiero recordaros, ya fuera del vídeo, además estoy súper contento, súper ilusionado, porque este viernes 22 de abril, amigos míos, viernes 22 de abril a la 1 de la tarde, voy a realizar una firma de libros, la presentación de mis 2 ejemplares, la historia de Luis Salazar, el comienzo, y la historia de Luis Salazar, los 100. Aquí los tenemos, los voy a presentar, ya los he presentado, ya lo sabéis, pero los voy a presentar en la Feria del Libro de Ávila, el viernes 22 de abril a la 1 de la tarde. Voy a estar allí firmando, voy a... bueno, pues a disfrutar esta maravillosa experiencia. Ya sabéis que podéis encontrar la historia de Luis Salazar, el comienzo, y la historia de Luis Salazar, los 100, primera y segunda parte de la gran y famosa historia de Luis Salazar, que por lo que me estáis diciendo os está encantando. Y también voy a estar el sábado, el día siguiente, el sábado 23 en Cebreros a las 11:30, y ese mismo sábado 23 en El Tiemblo, en el pueblo de al lado, a las 12:30, también en la Feria del Libro. Por favor, no podéis faltar, allí voy a estar con los ejemplares, voy a estar para todo aquel que desee decirme algo, que desee cogerme un libro, que yo se lo firme, encantadísimo de la vida. Ya sabéis, viernes 22 de abril a la 1 de la tarde y sábado 23 en Cebreros a las 11:30, y ese mismo 23 a las 12:30. Os espero allí, por favor, no me falléis. Y dicho eso, amigos míos, también os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales de Facebook, de Instagram, también podéis seguirme en TikTok, aunque estoy un poquillo más abandonado TikTok, pero bueno, ahí también estoy colgando de vez en cuando algunos vídeos. Y también recordaros que tenéis el grupo de Telegram de Mundo Azul, donde podéis participar. Es un grupo abierto, no hace falta contraseña, simplemente tener descargado Telegram, buscar Mundo Azul o pedirme la clave por comentarios, os las doy y participáis, estáis ahí la mar de a gusto, porque hay unas personas y unas conversaciones maravillosas. Amigos míos, como digo, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya hecho reflexionar, y continuamos con mucho más misterio, con mucho más espiritualidad y con muchos más temas que toquen en el corazón en Mundo Azul.
azul.